cómo descargar las boletas de tasas municipales. En www.merlo.gov.ar hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que sale por el canal de Chacra TV, por el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y cables operadores de todo nuestro país. Y hoy tenemos un programa especial porque vamos a tener la presencia del nuevo presidente del Frente Renovador, el partido fundado por el candidato presidencial derrotado en las últimas elecciones, Sergio Massa, que es el actual diputado nacional, hombre del peronismo santafesino, Diego Giuliano. Con él vamos a estar hablando un poco qué es lo que está pasando con la oposición, cómo prevé el futuro el gobierno de Javier Milei, el rol del peronismo, la renovación o no del peronismo. Me parece que son temas que van marcando un momento especial en la vida política argentina, que como siempre decimos, semana tras semanas, vienen siendo semanas fuertes, difíciles, con noticias impactantes y donde fundamentalmente el eje sigue siendo lo económico y el tema inflacionario y lo difícil que es llegar a fin de mes. Pero esta semana se da una situación también muy particular, que tiene que ver con las relaciones exteriores de la Argentina, ya que por estas horas se encuentra en Buenos Aires la teniente general de la Flota Sur de los Estados Unidos, la teniente general Richardson, que ya vino en varias oportunidades, pero fundamentalmente me parece que esta vez hay un tema que surgió fuertemente el fin de semana en un reportaje que le hacen al embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, que habla sobre la base científica en Neuquén del gobierno chino. Y esto me parece que hay que seguirlo con mucho detenimiento porque tiene que ver con la geopolítica y fundamentalmente con el tema más claro desde el 10 de diciembre que tuvo el gobierno de Javier Milei, que fue la inserción en el mundo fundamentalmente pensando en Estados Unidos e Israel, digamos. Pero acá está jugando un tema mucho más importante por la relación comercial que Argentina venía manteniendo con China. Yo diría que son esos temas que no hay que perderlo de vista, hay que seguirlo con muchísima atención, porque aparte del tema central económico, Argentina está inserta en el mundo y hoy está necesitando fuertemente el lazo con Estados Unidos, porque hay un tema central. Está en plena discusión con el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de que ingrese dinero fresco nuevamente en la Argentina. Y esto me parece que son temas que, por eso digo que lo marco como un eje central por fuera de las preocupaciones cotidianas de todos los argentinos. Bueno, esta es más o menos la idea del programa de hoy. Hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. En el año 2015, recordemos los focus group y las encuestas de opinión de ese momento, marcaban un gran cansancio, un gran hastío con la forma, con el fondo del gobierno de Cristina Kirchner. Un gran cansancio con cadenas nacionales larguísimas, prácticamente casi todos los días de semana.
Y la sociedad argentina apostó a un cambio, apostó a una ilusión, pero fundamentalmente apostó a la política. Y Cambiemos llevó a la presidencia de la República a Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que había generado expectativas muy fuertes, muy grandes, y que indudablemente terminaron con una gran frustración, donde lo que vemos de Mauricio Macri que fue un gran estafador de ilusiones, y en el cual eso mismo le está costando mucho volver a poder estar de frente y con perspectivas de credibilidad ante grandes sectores de la sociedad argentina, que indudablemente la desilusión fue muy grande. Por ende, en el año 2019, nuevamente, el argentino volvió a apostar a la política. Y Alberto Fernández fue electo presidente de la República con el 48% de los votos y ganando en primera vuelta. Y resultó, diríamos, el fiasco político más importante desde el año 1983 a la fecha. Un gobierno donde lo que se notó fue mucha improvisación, era llegar al poder por el poder mismo, y me parece que el terceto político más importante que tenía el justicialismo, kirchnerismo en ese momento, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, generaron una ruptura total de la sociedad en la posibilidad de volver a creer, y terminamos en una elección del año pasado donde un outsider sin partido político, sin inserción territorial, sin experiencia política, termina siendo presidente de la República. Y es lo que se está viviendo hoy en la Argentina. Un Javier Milei omnipresente, un Javier Milei marcando toda la agenda pública de la Argentina, y una oposición totalmente ausente. Una oposición donde le está costando muchísimo pararse y visualizar las necesidades de la población, las necesidades de una sociedad que cada vez son más acuciantes. Y si lo empezamos a analizar, digamos, por espacios políticos, vemos un peronismo-kirchnerismo conformado en lo que es Unión por la Patria, que todavía dentro de las diferencias siguen teniendo dos bloques importantes, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Cámara de Senadores, donde la palabra es no y oponerse a todo. Lo que no se puede es generar algún tipo de debate en esos bloques, porque ahí sí surgen las diferencias y puede estallar todo por los aires. Entonces, digamos, el enemigo en común es la política de Javier Milei y la posibilidad de todo no. ¿Por qué? Porque me parece que hay un modelo de conducción de los últimos 20 años que quedó totalmente agotado, quedó totalmente perimido. Una figura, Cristina Kirchner, que grandes sectores del justicialismo empezaron a faltarle el respeto. Es decir, ya no es el temor reverencial que supo ostentar Cristina Fernández de Kirchner. Porque a su vez, su descendencia política tampoco pudo consolidarse como un líder político, me estoy refiriendo a Máximo Kirchner. Entonces vemos un escenario donde dentro del deterioro político y de autoridad en el liderazgo de Cristina Kirchner, empieza a quedar un espacio vacío muy grande. Y ya se empieza a hablar del post-kirchnerismo. ¿Quién de alguna manera toma ese lugar? Y todas las miradas apuntan a la provincia de Buenos Aires, en la figura de Axel Kicillof. ¿Es prematuro todavía? Ahí sí es prematuro, digamos, si miramos la política solamente en términos electorales.
Ahora, analizando la política, empieza a darse una posibilidad de ocupar lugares de liderazgo diferentes hasta los que vinimos viviendo hasta estos días. Y ahí la figura de Kicillof empieza a asomar como un post-kirchnerismo en el cual se encuentra con un escenario muy difícil desde el punto de vista económico en la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy, un informe de INDEC establece que en el último trimestre del año pasado, 2023, la pobreza en la provincia de Buenos Aires llegó al 48%. Es decir, casi la mitad de la población bonaerense es pobre. Esa es la realidad de un gobernador que fue reelecto, que ganó muy bien las elecciones de octubre del año pasado, pero que se encuentra con un escenario de dar respuestas permanentes ante una crisis económica agobiante, con un problema también muy fuerte que es el tema de salud, en el cual empiezan a faltar respuestas ante reclamos muy fuertes y muy claros de muchos sectores de la sociedad bonaerense, y se abre la posibilidad de ser la figura política de futuro de ese post-kirchnerismo que el peronismo quiere empezar a dejar atrás. Este es el panorama con que se encuentran para poder dar respuestas a muchos reclamos que hoy muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires y del país todo, dentro del justicialismo, están reclamando un cambio. O sea que hay que seguir muy de cerca el derrotero político en un armado más grande que salte la provincia de Buenos Aires por parte de Kicillof. Y acá hay un datito no menor: el acuerdo en materia de seguridad con Santa Fe, en el cual la provincia de Buenos Aires cede logística para el combate contra el narcoterrorismo que se está dando hoy en la provincia de Santa Fe, y la posibilidad, en palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de armar la región pampeana. Es decir, empezar a mantener y a establecer intereses comunes con la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de La Pampa. Que eso ya está hablando o está insinuando un Axel Kicillof lanzado fuertemente a la política y tratando de encontrar el camino para hacer el reemplazo de lo que manejó la política argentina en los últimos 20 años, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Esto es lo que es peronismo-kirchnerismo. Si vamos al otro gran partido histórico de la Argentina, el radicalismo también está pasando por un momento que yo diría un radicalismo que en política está en el no lugar, lo peor que le puede pasar a un partido político. O sea, un presidente del partido, Martín Lustó, que no abarca y no representa a todos los intereses del radicalismo todo. Muy pensado fundamentalmente en el área metropolitana, específicamente en la capital federal, en ese liderazgo de Lustó, y no mirando todo el resto del país. Me parece que hay que seguirlo también, porque indudablemente en el radicalismo están pasando cosas porque no está encontrando el lugar político en este momento especial que está viviendo la Argentina. Y empieza a asomar una figura que trata de seguir manteniendo ser un outsider dentro de la Unión Cívica Radical, que es el neurocirujano y diputado nacional Facundo Manes. Y acá lo que hay que mirar también es que tanto Manes, Facundo Manes, diputado nacional, como Martín Lustó, senador nacional, ambos terminan sus mandatos el 10 de diciembre del año que viene.
2025. Es decir, que ambos, si quieren tener aspiraciones nacionales importantes, tienen que pasar por el tamiz electoral. Y ahí empieza a entender uno también el rol que está jugando Martín Lustó. O sea, más personificado en sus intereses políticos, que darle al radicalismo una identidad mucho más amplia, mucho más global, para pararse frente a una situación como la que está viviendo hoy la mayoría de los argentinos. El otro partido es el PRO, en estos días asumiendo Mauricio Macri como presidente del partido, que también llega a la presidencia golpeado, porque indudablemente no pudo imponer su mesa directiva. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se le planteó fuertemente y tuvieron que llegar a un acuerdo donde tuvieron que compartir la conducción. O sea, que no es el Mauricio Macri de hace 10 años atrás. Es un Mauricio Macri mucho más desgastado y con un eje central, como dije en la introducción del programa. Un Mauricio Macri en el cual, digamos, su paso por el gobierno le generó muchísimas contrariedades y se rompió la empatía que tenía con muchos sectores de la sociedad argentina. O sea, hoy le diría que empieza a haber ya también un desprendimiento, no del partido, pero sino de figuras que políticamente respondían a dirigentes y que hoy ya empiezan a tener vuelo propio. Y fundamentalmente me estoy refiriendo a Diego Santilli. Diego Santilli empieza a jugar, digamos, políticamente, defendiendo sus propios intereses y con un objetivo: ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2027, candidato a gobernador en el 2027, y que debe pasar por el tamiz electoral en el 2025 porque también se le vence su mandato como diputado nacional. O sea, en ese escenario de liderazgos ausentes en la política argentina, tenemos que encuadrar lo que está pasando hoy con la nominación de Ariel Lijo como futuro miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué decimos esto? Porque el que ocupó el lugar de la política, ese espacio vacío del liderazgo, lo tomó Ricardo Lorenzetti, que es un miembro actual de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Corte y con muchas ganas de volver a ser presidente. Y me parece que en ese escenario, ante la falta de respuestas y de liderazgo políticos, Lorenzetti entra en el escenario, tiene un muy buen diálogo ya en la campaña con los hermanos Milei y logra generar un espacio donde él le marca la política al presidente de la República. Normalmente se habla, son de poderes independientes y que la política no tiene que manejar a la justicia. Bueno, acá se dio al revés. Desde la justicia se está manejando a la política. Esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Este es otro de los temas que hay que seguir con mucho detenimiento. La conformación de la Corte Suprema de Justicia para ver si se arman nuevas mayorías dentro de esa Corte. ¿Por qué? Y este es un análisis, no es información. La percepción que uno va teniendo en la nominación de dos candidatos, uno Ariel Lijo y el otro es García Mansilla, cuando en el mes de diciembre tiene que dejar la corte uno de sus cortesanos, que es el doctor Maqueda, porque llegó a la mayoría de edad, que en este caso 75 años, yo diría que acá está faltando un eslabón que va a ser muy difícil para García Mansilla pase el tamiz del Senado de la Nación, que es el tema de género. Es muy difícil que en la nueva conformación de la Corte no haya una mujer. Y ahí también sigamos de cerca y miremos a Ricardo Lorenzetti, porque puede aparecer algún nombre, en este caso de una jurista entrerriana, cercana
a Ricardo Lorenzetti para al menos tratar de ocupar ese cargo, y ahí sí me parece, si logra un éxito con Lijo, que está muy cuestionado de distintos niveles empresariales, jurídicos, para la nominación, pero si logra el escenario completo, yo le diría que van a tener un presidente empoderado dentro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, son temas que se están dando en la Argentina, pero el objetivo central es la ausencia de liderazgos, que eso también de alguna manera no beneficia al gobierno nacional, lo perjudica. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a compromisos concretos para mediano y largo plazo. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, el doctor Diego Giuliano, y en la voz de Karina Rodríguez vamos a presentar en sociedad quién es el diputado nacional Diego Giuliano. Diego Alberto Giuliano es profesor universitario, político, escritor y abogado constitucionalista, nacido en la provincia de Santa Fe. Fue titular del Ministerio de Transporte de la Nación en la presidencia de Alberto Fernández hasta diciembre de 2023. En la actualidad es diputado nacional, siendo electos en las elecciones del pasado año. Recientemente asumió como presidente del Frente Renovador. Breve pausa y ya estamos conversando con el invitado de hoy. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy. Gracias, Diego, por estar acá. Es el diputado nacional, Diego Giuliano, pero fundamentalmente el nuevo presidente del Frente Renovador, que hace menos de una semana, 10 días, asumiste el nuevo cargo. Así es, Carlos, una alegría compartir con vos la mesa y, como bien lo decís, una responsabilidad o un desafío nuevo que me da el Frente Renovador. Congreso Nacional se hizo hace apenas unos días y allí fue Sergio Massa quien me propuso como presidente de este partido que tiene ya muchos años en la Argentina, que fue fundado por Sergio Massa, él lidera este espacio político y que tuvo en este caso la vocación de justamente renovar sus autoridades en un espíritu sobre todo federal. Yo siempre valoro que alguien que en este caso es de la provincia de Santa Fe, yo soy rosarino, haya sido elegido presidente de un partido nacional que está en plena expansión, sobre todo después de lo que significó Sergio Massa en la candidatura presidencial del año 2023. Sí, por eso digo, un nuevo desafío de los varios que ya estuviste. Sí. Hay que recordarle a la audiencia que Diego terminó siendo ministro de Transporte del gobierno de Alberto Fernández. Así es. Y que, bueno, fue electo diputado nacional por su provincia, la provincia de Santa Fe. Y hoy, en un momento muy especial de la Argentina, ¿no? En un momento donde un outsider total llega a la presidencia de la República y fundamentalmente con una dirigencia política paralizada, como que le está costando entender qué pasó en noviembre del año pasado. Por supuesto que es un impacto que alguien que el mismo Massa lo planteaba el otro día, ¿no? Alguien que era diputado nacional por 2 años, 2 diputados nacionales. Esa era la realidad política de hoy el actual presidente y la vicepresidenta. Y hoy a cargo del país.
Yo creo que esto significa muchas cosas. Primero, la gente siempre decide en la coyuntura y siempre decide y hay que ser respetuoso de esa decisión. Esto tiene que ver con una cantidad de procesos que se fueron dando en la Argentina. Por supuesto que esa decisión que se toma en un momento no es eterna. La sociedad va midiendo todos los días. Hay legitimidad de origen y hay legitimidad en el ejercicio. Creo que es un momento en donde hay que seguir muy de cerca algo que planteamos en el Frente Renovador el viernes pasado, que es el tema de el estrés representativo que hay en la Argentina. Hay una suerte de estrés de sectores de la política, algunos tradicionales, otros más nuevos, que están viendo con dificultad cómo representar una sociedad que cada día es más heterogénea, está más interconectada, tiene, por supuesto, necesidades inmediatas en un país que ha tenido enormes dificultades y que hoy está esperando una salida. Entonces, nosotros, los que estamos en el mundo político, en algún momento, antes, después, siempre tenemos que tener un carisma, y nuestro carisma, en el caso del Frente Renovador, es la construcción de equipos y saber que si uno no gobierna en democracia, aporta y controla, que es lo que nos pide la sociedad. Entonces, el mandato principal fue, bueno, tenemos que defender con ideas, con proyectos, con propuestas a los que nos votaron. 11 millones y medio de personas votaron a Sergio Massa en la última elección. Exacto. Ganó la elección general, algo realmente llamativo después de las circunstancias en que la Argentina estaba, sequía, salíamos de la guerra y de la pandemia. Esto en los oficialismos en el mundo dio mucho impacto negativo, pero Massa gana la elección general y luego se tiene que juntar todas las oposiciones posibles y existentes para ganar en el balotaje. Somos respetuosos de ese resultado, pero también es cierto que tenemos que hacer aportes permanentes y controles, que es lo que muchas veces a los que gobiernan no les gusta, y por eso a los agravios, muchas veces cuando uno dice, a ver, ¿a quién más agravia el Poder Ejecutivo? Al Congreso, ratas, coimeros, permanentemente agravios, inútiles. Y yo entiendo eso es una actitud un poco, le diría, inmadura, porque uno agravia al que lo controla, exacto, al que le pone límites, y esto es una actitud casi infantil, ¿no? ¿Con quién se enoja el Ejecutivo? Con el que le pone límites. Y nosotros tenemos la obligación de poner límites, porque la Argentina es un Estado de Derecho. Es decir, la Argentina sigue siendo un Estado social de derecho en la Constitución, pero es un Estado de Derecho en donde gobiernan las leyes. Y este sistema que tiene, te diría, milenario del Estado de Derecho, significa que los prejuicios, los caprichos de los hombres y las mujeres que gobiernan y están un poco disminuidos, fuertemente disminuidos por las leyes. Entonces la Argentina tiene que seguir apostando a un Estado de Derecho, yo digo un Estado social de derecho, más allá de que el Ejecutivo actual ha planteado una reforma constitucional de fondo, porque plantear que el Estado es una organización criminal, que la justicia social es un curro y que la moneda nacional es excremento, la verdad suena mucho, pero creo que está en nosotros también generar alternativas. A mí me llamó la atención y motivo de reflexión tu nominación como presidente del partido, del Frente Renovador, romper la hegemonía política de lo que yo vengo llamando desde hace años la conurbanización de la política. O sea, sos un hombre de la provincia de Santa Fe, un hombre cercano al campo argentino, digamos, defensor de la producción fuertemente, o sea, que el hecho que el Frente Renovador se anime a poner un dirigente político de una provincia importante como es Santa Fe en el tema productivo, donde históricamente el peronismo desde hace años, todo lo que es la región centro, quedó totalmente marginado. Me parece que es un desafío doble, ¿no? O sea, aparte sé que sos un hombre muy comprometido con el campo argentino. Es un desafío doble, bien lo podría definir así, porque primero está la cuestión política propia, mi rol en este caso en la Cámara de Diputados, y lo que me tocó hacer y trabajar en el Ministerio de Transporte, pero
Creo que es una señal que da Sergio Massa, que tiene que ver con justamente este acercamiento a sectores que nos han costado mucho acercarnos. Más allá de que yo me siento parte de ese sector, porque tengo 3 generaciones de mis bisabuelos que están en el campo y que la familia sigue en el campo. Sigue en el campo en distintos roles, siempre, de alguna manera, o asociados a las actividades del campo. Yo entiendo lo que está pasando. También entiendo lo que hemos vivido desde el movimiento nacional en una suerte de enfrentamiento que no se pudo sintetizar. Y Massa lo intentó y lo intenta permanentemente. Hoy el campo, la verdad es que buena parte de él se siente estafado. Y lo digo con palabras duras, pero digo lo que me dicen cuando voy a la cooperativa, cuando voy al acopiador. Cuando en Rosario voy no al acopiador ni a la cooperativa, sino a los sectores que hoy administran una de los grandes motores de la Argentina. No entender que el campo es un motor privilegiado de la Argentina, privilegiado en el sentido de lo que le aporta a la Argentina, es y siempre fue un grave error. Y no lo hizo solamente un gobierno, esto sucedió en distintos gobiernos. Para nosotros esto es fundamental. Por eso Massa, en su etapa de ministro de Economía, generó políticas, estableció dólares diferenciales, estableció lineamientos que tienen que ver con la producción, y nosotros tenemos una visión productivista. No hay otra manera en Argentina. ¿Por qué? Porque creemos en la circularidad de la economía activa. Es decir, hoy la rueda de la economía va para atrás. Y lo digo con todo respeto. Pero cuando uno ve cómo funciona hoy la economía, cuando la política es recesiva, establece tarifas por las nubes, se te dispara el supermercado, se te dispara el surtidor, se te disparan los costos del campo. El gasoil es el combustible de todo el sistema en el campo argentino. El gasoil está 3 veces más y ahora 4 veces más con el nuevo aumento. Los herbicidas, los insumos, 2 veces más. Si uno mira, sigue el precio de la soja, aumentó 2.000 pesos el quintal desde diciembre a la fecha. Nada. Con lo cual los números del campo están realmente complicados y me parece que nosotros tenemos que hacer todo lo posible, más allá de quién gobierne en este momento, para defender eso. Porque eso está probado que es rueda de la economía. Está probado no solo en lo que significa el ingreso de divisas al Estado. Sí. Hoy los costos del campo, uno va averiguando, va trabajando con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que dice la Bolsa de Córdoba. Están planteando una incidencia de 65% respecto de los costos en materia impositiva, en la rentabilidad. Es decir, cada vez más, subió 6% en 2 meses. El aumento de la incidencia del costo, de lo que significa esto que les venía diciendo. Entonces, todo esto necesita que la Argentina lo reflexione. Y además, el principal mandato que tuve yo es que, mira, hay que defender a los que nos votaron y también a los que no nos votaron. Esto que dije al comienzo, ¿no? También al que no nos votó, que hoy necesita tener una línea de trabajo, una alternativa. Lo que nos pasó en los primeros meses del año, cuando querían aumentar las retenciones a las economías regionales y a el maíz y el trigo, fue, digamos, exactamente al revés de lo que se había planteado. O sea, aumento de retenciones. Dificultades con los costos. El mismo precio. La baja del costo internacional, que eso no es un tema de este gobierno, pero que sí incide en esa cuenta final que hace el productor, el acopiador, la metalmecánica, el que mueve la rueda de la gran economía argentina. Entonces, me parece que ahí está el punto a tocar. No, por eso digo inteligente, políticamente, que un hombre de esa extracción dentro del Frente Renovador hoy se haga cargo de la presidencia, digamos. Tenés un camino a desarrollar muy, muy, muy importante, porque me parece que también hoy sectores de la sociedad empiezan a mirar a la oposición. Bueno, a ver, ¿qué están proponiendo? O sea, hoy Milei está omnipresente, está en todos lados, está marcando la agenda claramente pública, como bien decís vos, con un relato muy duro,
Pero me parece que la oposición está detrás de todo eso. Yo creo que son momentos que por ahí se abren posibilidades. Por eso lo miro con detenimiento, porque Massa fue el primero que se animó dentro de lo que es la política opositora, de pegar un salto cualitativo, de abrir gente, digamos, no del todo conocida, pero con muchos años de experiencia política, muy formado en tu caso, y que abre una puerta, digamos, una puerta nueva que yo no estoy viendo, ni en el kirchnerismo, ni en el radicalismo, ni en el PRO, digamos, que son las otras oposiciones. Yo te confieso que cuando Massa me propone ser el presidente del Frente Renovador, también noté esta circunstancia. Si uno mira quiénes son los líderes de los partidos políticos y quiénes son los que presiden los partidos políticos, en general hay una vuelta, un corsi ricorsi, ¿no? Una vuelta permanente a las figuras clásicas. Y la verdad que se lo dije a Sergio Massa. Le dije, mirá, veo en el contexto que si vos lees quiénes son los presidentes de los principales partidos de la Argentina, y son todas figuras muy, muy tradicionales. Y esto se lo manifesté, lo digo en esta entrevista. Y el planteo de Sergio Massa fue, vamos a innovar porque no está dando resultado ese tipo de representación, porque hay que tender puentes, o sea, es fundamental que tengamos diálogo con la política, que los partidos políticos tengan diálogo en la política, pero lo que tenemos que generar es un diálogo directo con la sociedad, o por lo menos el más próximo posible. Porque de verdad el sistema, lo que significa el actual gobierno es un resultado. Es el resultado de un sistema que cruje, que hace ruido por todos lados, y que la sociedad pide, resolveme el problema. No importa con quién hablas, resolveme el problema. Y esto lo dice ya, primero se notaba en los barrios más sencillos, más humildes, resolveme el problema. Ahora te lo dice la Bolsa de Comercio, resolveme el problema. Entonces, creo que el sector político de la Argentina, los que se proponen y nos proponemos para representar y para gobernar, tenemos que empezar a entender que la sociedad nos pide resolver el problema. Y esto creo que Sergio Massa lo fue viendo durante mucho tiempo, porque si vos me decís cuál es el carisma del Frente Renovador, si se puede llamar, digamos, cuál es el sentido del Frente Renovador, es una construcción política dentro de un frente, por eso es uno de los pocos partidos políticos que se llama Frente, pues tiene vocación frentista dentro del movimiento nacional, pero que ha trabajado mucho en la construcción de equipos, de proyectos, de respuestas para la producción, para la industria, y que durante el gobierno que nos precedió, el gobierno del cual fuimos parte, y que Sergio Massa fue el ministro de Economía, en situaciones excepcionales, te digo porque yo estaba ahí, esos días de la enorme incertidumbre, donde no se sabía cómo terminaba la semana, con la renuncia del ministro de Economía Guzmán, y Massa, la verdad, estaba en un lugar de privilegio, porque era el presidente de la Cámara de Diputados, tercero en línea sucesoria, alta representatividad, y algunos incluso de la oposición le decían, esperá, quédate acá. Me están haciendo señas para ir a una pausa. Ese tema lo desarrollamos, es breve pausa y seguimos. ¿Cómo no? Diego, estabas describiendo, y pido disculpas que te corté, estabas describiendo un momento muy especial cuando Sergio Massa llega a la presidencia de la República, digamos, momentos difíciles como lo que estamos viviendo en este momento también en la Argentina, son momentos, por eso rescato
el hecho de apertura. Que me parece que son temas que no es menor en este momento. O sea, el hecho de... ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé si al gobierno le sirve tener una oposición paralizada. ¿Por qué? Y porque el diálogo político es la esencia de la democracia. Y desde el diálogo político podés llegar a las políticas de mediano y largo plazo que la Argentina necesita. O sea, hoy ¿cuál es el reclamo de determinados sectores empresariales? Y te digo, el Fondo Monetario y muchos inversores que están mirando con detenimiento la Argentina. Institucionalidad sí. Es ir al Congreso de la Nación y sacar leyes. Sin duda que el reclamo principal es que el combustible de la democracia, que es el consenso, empiece a funcionar. La Argentina tiene una enorme crisis de consenso. Que somos responsables todos, ponele. Pero en realidad los principales responsables son los que gobiernan. Es decir, la dificultad para obtener consensos que signifiquen salir de los problemas y empezar a mirar hacia adelante, incluso con riesgo, es enorme en el país. Las principales cosas del país no se pueden resolver, desde la Corte Suprema, los integrantes, el defensor del pueblo hace 14 años que no se puede elegir. Es decir, hay el Procurador General. Las mayorías están con mucha dificultad y la Constitución, sabia, porque la Constitución no solo es una herramienta del gobierno para gobernar, sino que también es una herramienta del que no gobierna y fundamentalmente una herramienta para el ciudadano, para que no lo pisen. La Constitución pide mayorías, exige mayorías agravadas para resolver. Entonces todo esto tenemos que construirlo, porque estamos teniendo gestos muy claros. Si el Fondo Monetario Internacional parece un organismo de izquierda en Argentina, porque le pide al gobierno calma, paren, cuiden a la gente. Esto en general lo decía la Iglesia, las iglesias, los gremios, hasta el fondo viene a decirlo en Argentina. Quiere decir que estamos en una coyuntura donde hay una exageración de algunas medidas y hay también una ruptura muy fuerte en el orden federal. Por eso la necesidad de que tengamos una presencia federal. Claro. ¿La ruptura cuál es? Es que los gobernadores de provincia, por más que, y yo lo veo en varias provincias, por más que se esfuercen para acompañar, todos los días reciben un golpe nuevo. O sea, cuando le sacan el fondo de incentivo docente, cuando le sacan la asistencia a las cajas de jubilaciones, cuando le sacan el fondo compensador del transporte, es todo para atrás. Entonces, yo te estaba diciendo, hay momentos de la historia personal y colectiva en donde hay que tomar, hay que ser responsable. Y esto es lo que yo te contaba de aquellos días que yo presencié cuando a Massa le dicen tenés que ser ministro de Economía. Todos los que estaban alrededor le decían, no agarres eso, esperá. Y el único que dijo, sí tengo que cumplir con esa función fue Massa, que planteó directamente, renuncio a ser diputado y me voy y me tiro encima de uno de los problemas más grandes que el país tenía en esa circunstancia y que hoy también continúan. Porque yo creo que las medidas que él tomó, y algunos lo ven de otra manera, fueron medidas que primero estabilizaron, pararon la hiperinflación que se estaba gestando, era una bola que se gestaba, y pudo dar mensajes de contención social en los momentos en donde ahí sí el Fondo Monetario pedía una devaluación. ¿Te acordás? Sí. Pedía el 100, lo decía en público. Massa le decía que de ninguna manera el 100 no se podía. El 60, terminamos con el 20 de devaluación y terminamos con un plan de contención social que algunos lo subestimaron, pero que era necesario en ese momento, como es necesario en este momento, con 190% de devaluación. Entonces, todo esto nos obliga a los que tenemos hoy responsabilidades a tender puentes permanentes, puentes sin prejuicios, sobre todo, por supuesto, con conocimiento de la historia de lo que pasa en Argentina, pero sin prejuicios para poder resolver los problemas cotidianos de la pyme que está explotada. Yo lo digo, no quiero adjetivar, pero si te pones a hablar con la gente de las pymes, es obligatorio adjetivar. Pues te dicen, no puedo pagar la luz, tengo que suspender gente. Y esto que le pasa a la pyme, a la granja de las vueltas, al supermercado del barrio, después vas a Sindar,
vas a Lombí, vas a Toyota, y nombro empresas que públicamente dicen: suspendo trabajadores, paro la planta, bajo un turno. Entonces es un problema colectivo grave donde la política, independientemente de dónde estemos parados, tenemos que decir y resolver e ir para adelante. Ahora, otro de los temas hoy que está dentro de la agenda pública, y esto lo traigo por donde residís, que es la ciudad de Rosario, que está, digamos, en primera plana nacional, con una situación difícil porque prácticamente hay hablando con muchos amigos en común y con otros amigos de la ciudad de Rosario, prácticamente hay un estado de sitio de hecho en el cual a la noche grandes sectores de la sociedad están, digamos, preservándose, ¿no? O sea que a su vez esto genera un deterioro económico de todo el comercio en general. Digamos, ¿cómo estás viviendo vos como, no solamente como político, sino como donde están tus hijos, donde está tu mujer, donde están toda tu familia en ese lugar? Mira, yo te confieso lo siguiente: yo nunca tuve miedo en Rosario. Fui concejal 8 años, fui candidato a intendente en un momento. Hoy estoy en alerta. Hoy llego el jueves o el viernes a mi casa y miramos. Yo estoy en un departamento en el centro de Rosario. Y miramos bastante antes de... ¿Por qué? Porque lo que ha pasado últimamente es que esa crueldad que se planteaba de se matan entre ellos, o uno menos, que algunos descabelladamente planteaban y lo decían, hoy ni eso. Y digo, eso es de una altísima crueldad lo que se planteaba. Bueno, hoy lo que tenemos son cuatro personas inocentes, muertas, inocentes, trabajadores de la playa, de la estación de servicio, el chofer de un colectivo o 2 taxistas, muertos como mensaje. Y eso sí ya es una fase nueva que ya venía dándose. Por eso lo primero que hicimos fue plantearle nuestro respaldo al gobierno de la provincia, que no es nuestro signo político, pero respaldarlo frente a las situaciones de amenazas, al gobernador, a todo su equipo. En segundo lugar, también exigir políticas públicas en esto, ¿no? Lamentablemente hubo una foto, una escena que se montó que causó un perjuicio mayor, y a veces cuando uno gobierna hay que ver cuáles son los males mayores que se generan cuando se hacen actitudes que podían haber sido políticamente, por alguno le habrá dicho, mira, está bueno mostrar, hacernos parecidos a Bukele, pero sale el ministro de Seguridad de Bukele a decir: no hagan eso, primero controlen la calle, hagan algo más que eso. Quiero decir, yo no me pongo a discutir la culpa, pero sí hay responsabilidades en lo que pasó en estos últimos años. Rosario vive una tragedia, y esa tragedia es de Santa Fe y es de la Argentina. Entonces, nosotros vamos a estar ahí. Nosotros presentamos proyectos de emergencia en seguridad, emergencias recursos. Esto de que se está poniendo de moda ahora en el gobierno nacional, de que te voy, te visito, te abrazo, pero arreglate como puedas. No hay plata. No hay plata. La verdad que en la Argentina se nota que para algunas cosas hay plata. Entonces creo que es un momento en donde hay que apuntar a las políticas públicas, fortalecer los lazos de la sociedad civil y sobre todo defender la integridad de esto que quiero definir como una tragedia, porque la muerte como mensaje pertenece a los circuitos más tremendos del delito organizado en el mundo. Entonces, ya había pasado antes, ahora 4 en una semana, empezamos a estar todos en alerta. Pues es que yo, por razones profesionales y de descanso, estuve en Ecuador en el mes de febrero. Y yo lo que vi, por eso me parece importante tu nuevo rol. El presidente de Ecuador tiene 35 años. Está terminando mandato del anterior presidente que se llamó a la muerte cruzada, es decir, renunció
el Parlamento tuvo que volver a ser reelegido y en elecciones por segunda vuelta gana un hombre también, no te diría un outsider, pero es un hombre sin estructuras políticas tradicionales. Y yo lo que vi fue que lo que logró Daniel Noboa fue una unidad política, hizo una causa nacional donde de todos los sectores empresariales, sindicales, políticos, se pusieron atrás del liderazgo en ese tema, digamos, tratando de que no haya diferencias importantes. Y me parece, por eso digo, la importancia de un hombre del interior, opositor, pero de ese lugar. O sea, la preponderancia y el rol que podés llevar adelante, porque hoy estás con un cargo institucional importante al margen de diputado, de generar esa causa provincial que obviamente es nacional, en un tema que yo coincido con vos, para mí la palabra es tragedia. Tragedia. Tenemos varias, es decir, uno desde el ámbito público siempre tiene que dar, eso me lo enseñaron cuando era muy chico, siempre tenemos que generar esperanza y expectativas, pero también ser realistas. Entonces, uno cuando ve la tragedia del federalismo, o sea, estamos viviendo una situación de centralismo que no se veía desde hace muchísimo tiempo, porque el federalismo puede ir y venir, pero en este momento tiene un golpe directo sobre lo que es esto de, sos autónomo en la transferencia de responsabilidades, pero no en los recursos. Los recursos, o sea, todo lo que hablamos del campo, el 95% va al Estado Nacional. O sea, lo que digamos, queda en las provincias y en las regiones es muy poco. Quiero decir, eso va al Estado Nacional. Siempre hemos tenido, no es responsabilidad de un solo gobierno, claro que sí, no discutamos eso. Pero sí discutamos que estamos en el momento más crítico. Y los gobernadores, amigos del gobierno, están haciendo enorme esfuerzo para no desesperarse y para no decir cosas más graves de las que dijo el gobernador de Chubut, o otros gobernadores de distintas provincias. Entonces, es una gran oportunidad. Esta coyuntura de varias dificultades conjuntas y una sociedad que está asediada en todos sus niveles, porque algunos creían ingenuamente que esto no les llegaba nunca. Se celebran como actos revolucionarios 70.000 despidos en el Estado. Celebración. La verdad, los que celebran eso, yo entiendo que algunos hace mucho que dicen, no, en el Estado tiene que ser más eficiente. Todos estamos en ese plan. Y la verdad es que planes de eficiencia del Estado tenemos. Ahora, celebrar 70.000 despidos también te llega. Te llega a vos que tenés un supermercado, a vos que tenés una tienda. Es decir, todo esto empieza a ser una rueda que va a la inversa. Y esto va a afectar mucho. Va a afectar mucho a los argentinos, va a afectar mucho a nuestras comunidades. Entonces, nuestro rol es controlar y aportar, en la medida en que quienes gobiernan tengan razonabilidad. En Santa Fe hay razonabilidad. Cuando uno lleva una idea, creo que en Córdoba pasa lo mismo, más allá de las diferencias que tenemos. Creo que también con Entre Ríos tenemos esta misma vocación, con muchas provincias argentinas. Lo que necesitamos hoy es generar ese combustible que está muy caro en la Argentina, pero es el combustible del consenso. Diego, se acabó el tiempo, te agradezco muchísimo. No va a faltar oportunidad. En tu nuevo rol creo que hay mucha materia para seguir conversando y muchísimas gracias. Gracias a vos, siempre un gusto. Y el dato futurar de hoy. Dentro de esta falta de liderazgos y ambiciones personales de muchos dirigentes en la Argentina, le doy un nombre: Martín Guzmán. Martín Guzmán está con ganas de jugar políticamente. Hoy en Estados Unidos dando clase, pero está permanentemente en contacto con dirigentes e intendentes del conurbano bonaerense, del sur y del norte de la provincia. Sea charlando, vía virtual, y cuando está en Buenos Aires las reuniones son permanentes. ¿Por qué?
y porque Guzmán tiene aspiraciones políticas. Le diría también que es otro de los nombres que habría que seguirlo en su desarrollo, porque el hombre se quedó con un gustito amargo por su paso por la función pública. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Futurar. Pensar y hacer. La próxima semana nos vemos.